Hola, bienvenidos a Mastica Cocina. Hoy vamos a hacer sushi perfecto en casa en 10 pasos. El primer paso es elegir el arroz correcto. El arroz para sushi es redondo, corto, dulce y con un gran contenido en almidón. No lo sustituyas por otro. El segundo paso es el lavado del arroz. Lo debes lavar 3 o 4 veces hasta que el agua salga clara. Una vez limpio, déjalo en un bol con agua 30 minutos hidratándose. Pasado ese tiempo, cuélalo. El tercer paso es la cocción del arroz. Pondremos un chorrito de aceite en un cazo. Vertemos el arroz, lo sellamos un poquito y añadimos una taza de arroz por una taza de agua más 2 cucharadas de agua. Dejamos a fuego alto hasta que hierva y una vez que hierva bajamos el fuego al mínimo, lo tapamos y dejamos cocer 20 minutos. Pasado ese tiempo lo vamos a dejar reposar 15 minutos más. El cuarto paso es hacer la vinagreta. En un cazo pondremos vinagre de arroz, azúcar y sal. Lo llevamos a ebullición y una vez que hierva apagamos el fuego. Ponemos el arroz en un bol y vertemos encima la vinagreta y la mezclamos bien. Una vez que el arroz esté cocido, evitamos cucharas o fuentes de metal, porque podrían reaccionar con el vinagre. Usa plástico, cristal o madera. Y lo vamos a dejar tapado con un paño húmedo hasta que empecemos a hacer el sushi. El quinto paso es la esterilla. La forramos con papel film, para que no se nos peguen los ingredientes. La esterilla tiene 2 caras, una lisa y una redondeada. Pondremos la lisa para arriba y la redondeada para abajo. Esto nos va a ayudar a darles la forma redonda a los rollos. El sexto paso es el alga nori. Tiene 2 caras, una lisa y una rugosa. La parte lisa va para abajo y la rugosa arriba, donde va el arroz. Fíjate en que tiene también unas líneas verticales. Hazlas coincidir con las costuras de la esterilla. Depende del tamaño que quieras el sushi, cortarás el alga a la mitad si te gustan pequeñitos o a 3/4 para hacerlos medianos. El séptimo paso es colocar el arroz. Vamos a mojarnos las manos para manipular el arroz y evitar que se nos quede pegado. Tomamos porciones de arroz y vamos a ir cubriendo el alga. Para hacer makis vamos a dejar la parte de arriba del alga sin cubrir con arroz. Con un utensilio o con las manos marcamos un canal en la parte inferior. El octavo paso será colocar los ingredientes sobre ese canal. En este caso vamos a poner queso crema, aguacate y salmón, todo cortado muy fino. Y el noveno paso es el enrollado. Toma la esterilla por la parte de abajo y le das una vuelta. Aprieta bien el rollo, abrimos un poco la esterilla y seguimos apretando hasta que haya quedado todo cerrado completamente. No te olvides de suscribirte y activar la campanita de notificaciones. El décimo paso será cortar el rollito. Lo vamos a cortar por la mitad primero y luego cada lado en 2. Nos quedarán 6 trocitos de un tamaño similar. Y listo. Ahora vamos a ver más ideas de makis. Para hacer un maki de atún,
pondremos en un bol con mayonesa un poquito de salsa picante. Lo mezclamos bien y lo vamos a mezclar con el atún. Lo vamos a colocar en la parte inferior, pondremos espinaca fresca y surimi. Enrollamos apretando el rollito lo cortamos en 6 y listo. También podemos hacer un maqui de aguacate. En este caso vamos a poner un poco de pepino fresco, aguacate y surimi. Lo enrollamos apretando bien y listo. Lo vamos a cortar en 6 trocitos y ya tenemos un maqui de aguacate. Otra idea son los uramakis o California Roll, donde el arroz va por afuera. En este caso tenemos que cubrir el alga por completo con arroz y le vamos a dar la vuelta con cuidado. Colocamos los ingredientes en la parte inferior, en este caso vamos a poner mozzarella, tomate seco y aguacate. Enrollamos bien, apretando, y vemos que el arroz ha quedado por afuera. Podemos cubrirlo con un poco de salmón ahumado y con la ayuda de un trocito de papel film lo apretamos un poco y le terminamos de dar forma con la esterilla. Vamos a usar este mismo plástico para hacer el corte, así no se nos va a desmoronar el rollo ni se nos va a quedar pegado en las manos. Lo cortamos en 6. Quitamos el plástico con cuidado. Y ya tenemos listo nuestro uramaki de salmón. Otra idea es el uramaki de aguacate. Lo mismo, cubrimos el alga por completo con arroz, le damos la vuelta con cuidado y ponemos en la parte inferior salmón ahumado, un poquito de queso crema, un poco de cebolla y rúcula. Tomándolo por la parte de abajo enrollamos bien, apretamos y lo vamos a cubrir por arriba con unas rodajas muy finas de aguacate. Las extendemos bien. Con la ayuda de un papel film lo apretamos, le damos un poquito de forma. Terminamos de apretarlo con la esterilla. Y con el mismo papel film nos ayudamos para cortarlo de nuevo en 6. Retiramos el plástico con cuidado y ya tenemos listo nuestro uramaki de aguacate. Lo vamos a cubrir con la mayonesa picante que habíamos hecho antes y un poquito de sésamo. Y ya tenemos listo el siguiente uramaki. Son muy vistosos estos uramaki, son muy bonitos. ¿Te ha gustado la receta? Déjamelo en comentarios. Dale al like, compártelo en las redes sociales y suscríbete a ver si llegamos a los 500. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta el próximo vídeo.